Estos 23 eventos del Día del Señor van a iniciar, hermanos, inmediatamente cuando comiencen los 7 años de la grande tribulación. Eso ya lo saben ustedes. La iglesia del Señor Jesús va a escuchar el toque de la trompeta, la voz audible de Jesús. El Señor viene a arrebatar, a levantar a su pueblo. El Señor viene a librar a su iglesia, porque Él va a derramar juicio sobre la tierra. Dijo Jesús que el día de grande tribulación será como en los días de Noé o en los días de Lot. ¿Qué es lo que hizo, hermanos, Jehová con Lot? Lot vivía en Sodoma y Gomorra, pero el pecado de Sodoma y Gomorra había subido hasta la presencia del Señor. Esto significa que se incrementó el pecado, algo parecido y semejante a lo que está sucediendo en el mundo. Ya es incontrolable. El pecado, la inmoralidad y aún la actividad satánica, demoníaca, ya se desbordó. Recientemente en Brasil hicieron un carnaval donde representaban a una obra donde había personajes de demonios, había un personaje que hacía el papel de Satanás, pero también ahí en forma de burla colocaron a un personaje que era Jesús, y según el diablo venía y lo vencía, se burlaba de él y se mofaba de Jesús, o de ese papel del que hacía este oficio de Jesús. Y después de eso vino destrucción. Y recientemente también algo en Acapulco surgió, volvieron a repetir esa obra. Demonios, el diablo burlándose de Jesús, y vino desastre. Y después de lo que sucedió con el huracán Otis, también hay imágenes de Cancún donde los santeros, estos servidores de Satanás, que es una combinación de brujos, hechiceros, adoradores de la muerte, adoradores del diablo, también hicieron un ritual en el mar en Cancún. Que Dios tenga misericordia de nuestro país. Por eso en las oraciones del reloj de oración pedimos perdón por México. Que Dios tenga misericordia de nuestro país, que perdone la idolatría, la mariolatría, que Dios perdone el robo, el asalto, el crimen organizado, el secuestro, que Dios perdone la brujería, la hechicería. Porque cuando una nación está hundida en el pecado, la destrucción es garantizada. Y a veces el hombre se pregunta, ¿por qué está sucediendo esto? Es por la desobediencia del mismo hombre. Pero cuando hay alguien que está clamando misericordia, Dios tiene misericordia. Abraham estaba clamando por su sobrino Lot, y aunque Sodoma y Gomorra iba a ser destruida, Dios, hermanos, ¿saben qué hizo? Envió a unos ángeles, aún el mismo Dios transfigurado. Él fue y sacó a Lot de Sodoma y Gomorra porque iba a haber una destrucción. Y les dijo que se apresuraran, que salieran. Y salió Lot, se salvaron. Dios libró a Lot. Y Jesús ahora retoma esa historia y dice, será semejante en nuestro tiempo, también va a ser como en los días de Lot. ¿Esto qué significa, hermanos?
que va a venir destrucción sobre la tierra, pero antes de que venga destrucción, el mismo Jesús viene a recoger a su iglesia para llevarnos a la presencia del Señor Jesucristo, para librarnos de condenación, del castigo, del día del Señor que viene sobre la tierra. Dios viene mismo a salvar a su iglesia. Va a surgir un líder mundial, el anticristo. Va a resurgir el imperio romano, un sistema religioso. El anticristo va a imponer su propia religión. El ecumenismo, que será la religión del futuro, que ya es casi del presente, ese ecumenismo va a desaparecer, porque al anticristo no le va a gustar que se adore a alguien más, solo buscará adoración para él. Va a haber derramamiento de los juicios, los sellos, las trompetas, las 7 copas. Y casi, hermanos, al final de la grande tribulación, ya Israel a la mitad de la tribulación tuvo que huir al desierto. Dios esconderá a su nación en el desierto, porque el dragón, Satanás, el anticristo, el falso profeta, el ejército del anticristo perseguirá a Israel para matarlo, para destruirlo. Y casi al final, cuando Israel esté a punto de ser alcanzado, de ser derribado por el ejército del anticristo, el Señor Jesús descenderá del cielo. El Señor Jesucristo bajará de su trono de gloria en caballo blanco, y Él viene a guerrear contra las naciones. Jesús viene a enfrentar al anticristo, a su ejército, a las potencias del mundo. Jesús viene a pelear, pero Él viene a vencer, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de los señores. ¿Cuántos dan alabanza al Rey, al Señor, a Jesús? Él va a derrotar al ejército del anticristo. Ese líder mundial que se levantará con su asesor, porque el anticristo va a tener su asesor, que es el falso profeta. El anticristo, él estará al frente del gobierno, él dirigirá la política, pero el falso profeta, él va a dirigir a la religión. Ese falso profeta también va a motivar al mundo, a las naciones que aún queden, después de la devastación que habrá de la grande tribulación, de todos los juicios que vienen. El falso profeta obligará al mundo a adorar, postrarse y rendirse ante el anticristo. Pero el Señor Jesús descenderá con poder y gloria, con majestad, y viene a pelear contra estos ejércitos. Estudiamos en el evento número 16 que Dios viene a hacer juicio contra las naciones. El evento número 17, Jesús viene a reunir a Israel. Y hoy estudiaremos, hermanos, que Jehová viene a traer juicio con el Israel viviente. Ese Israel que Dios esconderá en el desierto para que el anticristo no lo destruya. Ahora el Señor se enfrentará. Vean lo que dice Ezequiel 20:35, un profeta del Antiguo Testamento, que él ya sabía lo que iba a suceder en el futuro. Por eso les digo que no importa quiénes son los escritores de la Biblia, campesinos, agricultores, pescadores, escribas, algunos fueron maestros, reyes, sacerdotes. Ellos solamente fueron el instrumento para que Dios hablara a través de ellos. Pero la palabra no es de ellos, la palabra es de Dios. Por eso es que Ezequiel, siendo un simple profeta de Dios, él sabía lo que sucedería siglos después, porque la palabra era de Dios o es de Dios. Y este es el evento número 18, el juicio de Israel viviente.
¿Cuál es ese juicio del Israel viviente? Y yo os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. Ya Jesús vino, hermanos, ya destruyó y derrotó al anticristo, al falso profeta. Jesús ya derrotó a las naciones. Ya el anticristo está en el lago de fuego. También el falso profeta está en el lago de fuego, porque ese lago de fuego fue preparado para Satanás y sus ángeles o sus demonios, sus seguidores y todos aquellos que no estén escritos en el libro de la vida. Dice Mateo 25:41 que ese lago de fuego, el Gehenna, fue reservado, fue fabricado para el diablo y sus demonios. Y el anticristo y el falso profeta, ellos van a inaugurar el lago de fuego. Después de que el Señor también castiga a las naciones por haber rechazado al Hijo de Dios, por haberse burlado de Dios por sus pecados, y Dios envió profetas, envió a los mismos apóstoles, el mismo Jesús vino en persona para predicarle a las naciones que se aparten del pecado, que obedezcan a Dios y que sirvan a Dios. Pero aquellos rechazaron el arrepentimiento, rechazaron la voz de Dios, el mandamiento de Dios, y Dios viene a castigar a las naciones. Pero no solo a las naciones, también Dios viene a castigar a su pueblo Israel. Dice aquí: yo litigaré con vosotros cara a cara. Después de que el Señor descienda en caballo blanco con todo su ejército de ángeles, con la iglesia, dice el profeta Zacarías que Jesús pisará el monte de los olivos, y ese monte se partirá, porque el Señor Jesús ya no viene como cuando vino en su condición humana. No viene como ese Jesús que nació de María. De María nació la naturaleza humana de Jesús. No nació Dios de María, porque Jesús, Dios, siempre ha existido. María no es madre de Dios, ella es madre de Jesús, el Hijo de Dios. Pero ya no vendrá en esa condición humilde, en su condición humana. No, ahora Jesús viene en su naturaleza divina. Así como Juan, estando allá en la isla de Patmos, cuando le fue revelada y mostrada el Apocalipsis, cuando Juan vio a Jesús, sus ojos como llama de fuego. Cuando Juan ve a Jesús, hermanos, Juan cayó postrado, rendido a los pies. Él se desmayó de sentir la presencia de Jesús, porque no estaba Jesús hombre, ahora estaba la naturaleza divina, porque Jesús es Dios, Jesús es el Rey, Jesús es el Creador, Él es el Eterno, Él es el Padre Eterno, Él es el Príncipe de Paz. Ese es Dios con nosotros. Jesús es el mismo Dios entre nosotros. Y Él vendrá y ahora rescatará a Israel del anticristo. Jesús viene a salvar a Israel del falso profeta, de los ejércitos, de esas 4 confederaciones que estarán en esa batalla de Armagedón. Pero ahora, hermanos, Jesús también viene a litigar con Israel. Como litigué con vuestros padres en el desierto, en la tierra de Egipto. Dios ama a Israel, no hay duda de eso, pero Dios no tolera el pecado de Israel. ¿Qué sucedió en el desierto cuando Dios libra a su pueblo de la mano opresor de los faraones de Egipto? Dios los llevó por el desierto, los alimentó con el maná,
les dio agua en el desierto. Dios hizo, hermanos, que de una roca, no de un manantial, no, de una roca, Dios hizo que brotara agua. Y los hijos de Israel bebieron. Estaban a punto de morir de sed, pero aún Dios bendice en el desierto. Yo creo que alguno de nosotros hemos estado en ese desierto espiritual. Hemos estado en necesidad, en escasez, pero aún en el desierto Dios tiene el poder para bendecir. Dios tiene el poder para enviar esas provisiones para tu vida. ¿A cuántos el Señor los ha bendecido aún en el desierto? Porque adoramos a un Dios, que Él es la fuente de bendición, que Él es el origen, Él es el manantial de todas las bendiciones. De Él vienen toda dádiva y todo don perfecto, dice el apóstol Santiago, provienen de Dios. Él es la fuente de la vida. Si Él nos dio la vida, hermanos, ¿cómo no nos va a bendecir? Y Dios bendijo a Israel en el desierto, lo alimentó, lo libró del peligro. Cuando atravesaron aquellas serpientes venenosas, Jehová los libró en el desierto. Pero cuando el pueblo desobedeció y cometió pecado, aunque Dios los alimentaba y les daba su bendición, también Dios los castigó en el desierto. Todos aquellos que se burlaron de Dios, que no obedecieron sus preceptos, sus mandamientos, sus enseñanzas, también Dios los exhortó duramente. Por eso aquí Ezequiel, hablándole a Israel, que también era un mensaje para Judá: así como litigué con vuestros padres en el desierto, cuando salieron de la tierra de Egipto, y yo corregí sus pecados, porque Dios envió disciplina a Israel en el desierto. Por eso los hizo caminar 40 años. Ese trayecto que había desde Gosén, que era Egipto, del norte de Egipto, para llegar a Canaán, hermanos, era un recorrido, eran aproximadamente unos 250, 300 kilómetros, era un recorrido de 3 meses. Pero ellos lo hicieron en 40 años. Porque fue un pueblo rebelde, un pueblo duro de cerviz, que se rebelaba contra Dios, que se rebelaba contra Moisés, que murmuraron en el desierto, se quejaron de Dios, le reclamaron a Moisés y le dice: ¿por qué tu Dios nos sacó de Egipto? Allá en Egipto estábamos mejor, ¿por qué nos trajo a sufrir al desierto? Dios los estaba llevando en un proceso de santificación. Dios quería perfeccionarlos, pero ellos no entendieron. Esa clase, esa preparación duró 40 años. Esta es una enseñanza para nosotros. A veces no vemos la respuesta de Dios inmediatamente y decimos: Señor, estamos como los israelitas ahí en el desierto, reclamándole a Dios, murmurando en contra de Dios. No, al contrario, decirle: gracias, Señor, porque tú me libraste del desierto. Gracias, Señor, porque tú me libraste, no del faraón como a ellos, pero sí nos libró de Satanás. Él nos tenía atados, estábamos bajo su potestad, bajo su dominio, pero el Señor nos ha dado libertad. El Señor rompió toda cadena de opresión, aún enfermedades, aún influencias demoníacas. Nuestro corazón estaba quebrantado por el diablo, estaba atormentado por espíritus, pero Jesús, aquel que fue ungido por el Espíritu de Dios, Él vino a liberar, Él vino a rescatar a los oprimidos, a los que estábamos quebrantados de corazón. El Señor vino a dar apertura, libertad. Ahora somos libres por la sangre de Cristo, ahora somos libres por el nombre de Jesús, y por eso le damos gracias, por eso le damos honra, alabanza a aquel que nos ha dado libertad. Gracias al Señor Jesucristo.
Y así como Jehová disciplinó a los hijos de Israel también en el desierto cuando salieron de Egipto, al final de la grande tribulación también Dios viene a disciplinar a su Israel. Quiero que veamos en Romanos capítulo número, déjenme buscar la cita porque debe ser capítulo 9. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos glorifican a Cristo? Él está aquí, aquí está su presencia, su poder, su grandeza. Alabado sea el Señor. Es muy grande el verso, pero aún les voy a mostrar. Dice el verso 20, Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También a Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra, y en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no os hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. En este pasaje, hermanos, el apóstol Pablo, él, después de haber sentido un dolor profundo, porque cuando vino Jesús y en el tiempo de la iglesia primitiva había un interés profundo porque Israel creyera en el Mesías, pero ellos rechazaron a Dios al rechazar a su Hijo. Pablo decía: quisiera yo ser anatema, quisiera condenarme con tal de que las naciones, las 12 tribus, creyeran en Jesús. Pero también él habla, hermanos, que ahí, después de que Dios escogió a la nación de Israel, pero Israel lo rechazó, entonces dice: al que no era la amada. ¿Quién era la amada? La nación de Israel. Pero ellos no amaron a Jesús. Pero la que no era la amada, ¿quién era? La iglesia, los gentiles. Dice: ella será amada. Y por eso es que nosotros, hermanos, ahora conocemos el evangelio. Por el endurecimiento de Israel es que llegó el evangelio a nosotros. Pero algunos dirán: entonces Dios ya rechazó a Israel, Dios ha desechado a su pueblo. Y en Romanos capítulo 11 verso 1, él se pregunta, o se hace esa pregunta: ¿Dios ha desechado a su pueblo? Dice: no. Aunque Israel desechó al Mesías, pero Dios no ha desechado a Israel. Pero los va a pasar por el fuego, los va a llevar a la grande tribulación. Aquí menciona, hermanos, en el capítulo 11, verso número 4, cuando Elías huía del rey Acab y de Jezabel, y Elías le dice al Señor: Señor, ¿por qué quieres
que yo predique? ¿Por qué quieres que yo le hable al pueblo de arrepentimiento? El rey me va a matar. Jezabel ha matado a los profetas de Dios. ¿Y qué sentido tiene que yo vaya y predique y le hable a la nación a que se vuelvan a ti, se arrepientan de sus pecados, si toda la nación se ha olvidado de ti? Y le dice la respuesta perfecta para Elías: predica, Elías, porque yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Tú predica, porque hay ahí pueblo mío. Iglesia, tenemos que predicar, porque aún hay pueblo que va a ser alcanzado. Aún hay muchos que el Señor va a llamar. Tenemos que seguir anunciando, tenemos que seguir predicando el evangelio. El Señor es tan maravilloso que le da oportunidad aún a aquellas personas que toda su vida vivieron apartados de Dios, pero ya en la recta final, en los últimos días de existencia, Dios les da y les concede arrepentimiento aún esas almas, porque Dios es grande, Dios es misericordioso, y Dios lo hará con Israel. Todo el Israel que esté en la grande tribulación, no todo el Israel va a ser salvo, porque no todos van a creer en el Mesías. Pero la Biblia dice que Dios, aún del Israel que esté en la grande tribulación, tiene un remanente que Dios va a salvar. Y esto sucedió, hermanos. ¿Por qué vino el endurecimiento? ¿Por qué vino? Aquí en el versículo 8 dice que cuando Israel rechaza al Mesías, entonces Dios también rechaza a Israel y colocó un espíritu de estupor. Espíritu de estupor significa una ceguera espiritual, una sordera espiritual. Es lo que sucede hoy en el mundo. Se les predica que Jesús es la verdad, pero muchos están ciegos y dicen: no, Mahoma es la verdad. Jesús murió por nosotros, y la religión dice: no, María es la que intercede por mí. Hay un espíritu de estupor. Pero aquí encontramos en el verso 12 de Romanos 11 que Israel tropezó, hermanos. Tal vez cayeron, pero ellos no se van a condenar. Aún en la grande tribulación Dios va a salvar a Israel, porque por esa transgresión de Israel vino la salvación de nosotros. Pero ¿qué sucederá? ¿Qué va a pasar al final del tiempo? Dice aquí en el versículo es Romanos 11, versículo 20, desde ahí, 22, perdón, hablándole Pablo a los romanos, dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serías cortado. ¿A quién le dice estas palabras Pablo? A la iglesia. Porque Dios es bueno y salva, pero también Dios es disciplinado, es estricto. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues Dios poderoso es para salvarlos y volverlos a injertar. Cuando habla de ellos, se refiere al Israel que estaba en incredulidad, porque cuando Pablo predicó aquí en la tierra en su ministerio, él lo único que vio es el rechazo del pueblo de Israel, de las naciones de Israel, que no querían al Mesías. Pero Dios va a salvar a israelitas en la grande tribulación. ¿A quiénes son a los que van a salvar? A los que no permanezcan en incredulidad. Aun si ellos no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a unir. ¿Se dan cuenta cómo, aunque sean judíos, aunque sean israelitas, eso no les da la salvación? No, ni por su sistema que tengan, su culto, sus tradiciones, sus fiestas, sus costumbres. El Israel no lo va a salvar eso en la grande tribulación. ¿Qué es lo que los va a salvar en la grande tribulación?
que crean en Jesús el Salvador, el único Salvador del mundo, el único que puede dar vida eterna. Jesús es el único que puede perdonar nuestros pecados. No la ley, tampoco la ley los va a salvar, porque ellos son hombres que están practicando la ley. Y aún hasta nuestro tiempo, tanto el Israel, los israelíes, las 12 tribus, la tribu de Judá, de Israel, ellos siguen con sus tradiciones, siguen con sus costumbres, pero aún están separados, fueron desgajados del árbol. Pero Dios los va a volver a injertar. Dios los va a volver a unir. ¿A quién? A los que crean en el Mesías. Dice versículo 24: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Este es un verso 25 muy importante para que entendamos los planes de Dios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, hablándole a la iglesia, para que no seáis arrogantes, para que no se sientan más en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido. Vean, aquí está esta profecía, que ha acontecido a Israel endurecimiento total, no, dice en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Uno de los eventos, de los 23 eventos, se le conoce como la predicación del evangelio en la grande tribulación. Se va a predicar el evangelio. Mateo 24, cuando dice: y será predicado el evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, no se refiere a nuestro tiempo, no, porque aún va a venir el Señor Jesús y aún no se va a predicar el evangelio en todas las naciones. Pero en la grande tribulación, los 144,000, los 2 testigos y ese ángel que lleva el evangelio eterno predicará a todos los rincones. Y cuando se haya predicado, hermanos, se va a cumplir esa promesa, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa, hermanos? Que se acabará la oportunidad de salvación. Y cuando el último gentil, que no es judío, crea en el Señor Jesús, porque el Señor Jesús ya sabe cuál es el último que va a ser salvo. Y cuando se cumpla, cuando haya entrado esa plenitud, plenitud significa completud o totalidad. Cuando se haya salvado el último gentil, vean, dice el versículo 26, luego todo Israel será salvo. Dios va a enjuiciarlos a ellos. Dios los va a disciplinar en la grande tribulación en el desierto. Los va a corregir. Y después de que Él corrija y que voluntariamente ese Israel que está en el desierto, en la grande tribulación, también entregue su alma a Cristo y que digan: yo creo que Jesús es el Salvador, creo que Jesús es mi Dios, Él es mi Rey, Él es el que murió por mí en la cruz. Cuando el Israel reconocías, entonces ese Israel crédulo dice: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Vean cómo Dios los va a corregir. Jesús los va a corregir en el desierto, a manera que ellos se arrepientan. Y aquel que se arrepienta y crea en el Jesucristo, dice que va a apartar Jesús todos sus pecados. Él los va a limpiar y los salvará. Alabado sea el Señor para siempre. Por eso Ezequiel, hermanos, aquí en el capítulo 20, Ezequiel 20 dice que Él va a entrar y va a litigar con su pueblo. Él los va a reunir, va a regresar a todas las tribus que están esparcidas en todo el mundo.
las va a regresar nuevamente a su tierra. Va a congregar a todo el Israel en su ciudad, pero también los va a exhortar, les va a predicar para que ellos también se arrepientan. Los va a traer del desierto, va a litigar con ellos, así como lo hizo con sus padres. Dice versículo 37 de Ezequiel 20: y os haré pasar bajo la vara. Jesús los va a corregir directamente. Y ellos ya van a entender que ese Mesías, aquel que estuvo en la cruz, y que cuando muchos judíos vieron a Jesús en la cruz dijeron: no, este no es nuestro rey. Como un rey que no viene a pelear, un rey que se deja derrotar fácilmente, un rey que en lugar que venga a librarnos del imperio romano, el imperio romano lo venció, lo derrotó. Ese no es el rey. Pero cuando vean que Él viene a salvarlos, no del imperio romano, sino de las naciones, del anticristo, del falso profeta, y cuando Israel vea que viene Jesús en un caballo blanco y que ese es el mismo Jesús que estuvo en la cruz y que Él es el Rey del universo, entonces muchos creerán y ahí Dios los exhortará. Dice que los va a hacer pasar por la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Pero vean lo que va a hacer en el versículo 38. Por eso enseñamos que no todo el Israel será salvo. Ezequiel 20:38: y apartaré de entre vosotros ¿a quiénes? A los rebeldes. Habrá de las 12 tribus, de la tribu de Neftalí, de Dan, de Aser, de Isaacar, de Zabulón, de Rubén, de Leví, de Simeón, de Dan, de Efraín. De las 12 tribus Dios va a seleccionar. ¿A quiénes? A los que sean rebeldes, a los que aún viendo a Jesús, que es el Mesías, aún lo sigan rechazando. Y a los que se rebelaron, vean, contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones, los sacaré. Mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová, Yahweh, el Todopoderoso. Este es el evento número 18, hermanos. El evento número 18. Casi al final de la grande tribulación va a suceder. Va a haber una batalla, va a haber un enfrentamiento. Jesús va a traer juicio sobre las naciones. Jesús va a reunir, a recoger a todo Israel, pero también Dios le va a hacer un juicio a Israel. Y únicamente salvará al Israel que crea en el Señor Jesucristo. Y ahí se cumple la promesa que Jesús dijo: los primeros serán ¿qué? Postreros. Y los postreros serán primero. Algunos piensan que es cuando te invitan a una fiesta y tú llegas primero, te van a atender hasta el último. No, no se refiere a eso. Se refiere que los primeros, cuando Jesús dijo los primeros serán postreros, ¿quiénes fueron los primeros en conocer a Jesús, escuchar el mensaje? Los judíos. Pero esos primeros van a ser salvos. Dice, los primeros serán postreros. Postrero significa último o al final. Pero los postreros, ¿quiénes fuimos los postreros que conocimos el mensaje de Dios después? Los postreros seremos primero. La iglesia vamos a ser arrebatados, ya no estaremos en la grande tribulación, pero Dios iba a tener que litigar con Israel. Los va a pasar por vara dura, con brazo fuerte los castigará. Quitará a los rebeldes, seleccionará a aquellos que no crean en el Mesías, los hará a un lado, pero los que crean en Jesús, el Señor Jesús va a bendecir a ese remanente de Israel. Dios salvará y ahí se terminará la grande tribulación. Y tanto la iglesia que viene con Jesús y ese Israel que crea,
tanto la iglesia como nosotros. Cuando Jesús dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, ese redil que es Israel, que creerá hasta el final, pero esas otras ovejas que somos la iglesia, ambos entraremos al milenio para estar con Cristo en ese reinado de 1000 años. ¿Cuántos quieren estar en el milenio? Que Jesús sea nuestro rey. Algunos comentaristas de la Biblia dicen que David será el regente en Jerusalén. Ahí vamos a conocer al rey David, a ese rey que derrotó a sus enemigos, ese rey que venció a los filisteos, ese rey David que derrotó a todas las naciones gentiles. Ahí conoceremos, pero sobre todo conoceremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo nuestro Dios. Ponte de pie y dale una ofrenda de palmas al Rey Jesús. Este es el evento número 18. Ya estamos casi por terminar. El juicio del Israel viviente. Ya saben ahora, hermanos, qué significa este juicio. Que en la grande tribulación, casi cuando Israel está a punto de morir, Jesús viene a salvar a Israel, va a recoger a todo el Israel, a todas las tribus que están en el mundo, las va a poner en el desierto en Israel, pero también Dios va a traer juicio con ellos, va a escoger a los que crean solamente en el Señor Jesucristo. Le damos gracias a nuestro Dios porque Él ha perdonado nuestros pecados, porque Él nos ha reservado para ese día. No hay ninguna condenación. Vendrán juicios sobre la tierra, pero dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos ya están en Cristo Jesús? Amén. Le damos gracias porque ya estamos en Él. Ahora Él viene a salvarnos, Él viene a darnos vida eterna. Pero si aún en esta tarde, en esta noche, alguien nos escucha que no está en Cristo, yo te invito a que hoy solamente tú le digas: Señor, entrego mi vida a ti y quiero seguirte a ti. Le damos gloria, honra y alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor para siempre. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida diste ahí, que ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has perdonado nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú has salvado a tu iglesia. Danos esa fuerza, ese poder para seguir firmes, Señor, en tu camino. Gracias, Señor bendito. Sublime es, perfecto es tu amor,
te amamos, Señor. Tu iglesia te adora. ¿Cuántos en esta tarde quieren renovar ese compromiso con el Señor? Si tú quieres desde tu lugar renovar ese compromiso, o si tú quieres pasar al frente para que oremos por ti, estás en libertad. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. En una oración dile cuánto le amas. En una oración dale gracias. Gracias a Él. Dile gracias, Señor, porque tú ocupaste mi lugar. Yo merecía la muerte, pero tú fuiste, Señor, al Calvario. Tú moriste por mí, pero me salvaste, me has dado vida. Ahora en esta tarde, Señor, hago ese compromiso de seguir adelante, de predicar tu palabra, de dar de gracia lo que de gracia he recibido, de llevar este evangelio, Señor, a aquellos que están aún en tinieblas, en obscuridad, en ceguera espiritual. Gracias, Señor. Te seguimos pidiendo por todos aquellos que tú vas a salvar. Usa nuestra vida, Señor. Respáldanos, danos autoridad en tu nombre. También te pedimos, Señor, por la nación de Israel. Te pedimos, Señor, por el pueblo tuyo, Dios, por aquellos que van a creer en el Mesías. Quita, Señor, todo rechazo. Quita todo rechazo, Señor, en el corazón. Aquel pueblo, Señor, que tú escogiste, que aún siguen, Señor, en esa rebeldía, en esa rebelión. Aún no quieren escuchar de Jesús. Te damos gracias por aquellos judíos, por aquellos israelíes, aquellos israelitas pertenecientes a esas 12 tribus, Señor, que ya han creído en el Salvador. Guárdalos. Tal vez son rechazados, son marginados, Señor, por creer en el Mesías. Que ellos continúen adelante, que no se desalienten, Señor, porque ahora tienen la salvación. Y a los que fuimos gentiles, pero que ahora somos la iglesia de Jesucristo, que también, Señor, sigamos adelante. Que no nos sintamos mal, Señor, cuando el mundo nos rechaza por creer en Jesucristo, por ser cristianos, por ser seguidores de Jesús. Que podamos, Señor amado, dar testimonio del Evangelio. Que aún en las tinieblas, tu iglesia, podamos brillar en medio de la oscuridad. Que demos testimonio de Cristo, porque nuestro testimonio, Señor, nuestro testimonio habla más que nuestras palabras. Gracias, Señor. Perdónanos. Perdona toda desobediencia. Perdona todo pecado, Señor, y límpianos con tu sangre preciosa. Gracias te damos, Señor. Gracias porque nos permitiste adorarte, escuchar tu palabra. Bendice a tu iglesia presencial, virtual. Que el amor de Dios, que la gracia de Cristo y la unción del Espíritu Santo sea con todos, hoy y siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. A todos les deseamos una excelente semana llena de bendición, de prosperidad. Nos vemos el día miércoles a las 7 de la noche. Miércoles, aquí en nuestro servicio a las 7. El viernes también les recordamos que hay estudio de mujeres, de jóvenes, y también hay estudio de hombres a las 7 el viernes. Y el domingo 11:30 es la cena del Señor, y a las 6 de la tarde. Dios les bendiga, hermanos. Dios les lleve con bendición.